Bueno, pues muy buenas noches. Nuevamente nos estamos aquí en esta semana de Pastoral Social, donde queremos, hoy en esta noche tenemos una gran sorpresa también. Queremos presentarles también a la licenciada en Psicología, Donají Mateos López. Por favor, licenciada, pásele. Ella nos va a hablar y nos va a dar este tema de comunicación familiar asertiva en tiempos de COVID, ya que es muy importante que nosotros también, ahora sí, tengamos esta ayuda que nos hace muy bien para relacionarnos los unos a los otros y para tener esa comunicación asertiva, o sea, lo más cercana, lo más cierto. Ya ella nos explicará. Ella también tiene una maestría en terapia familiar, sistemático, también tiene una maestría en terapia gestal y también es una profesionista y una profesional en administración de empresas, y ya ella también nos dirá en qué otras actividades también ha colaborado de toda esta experiencia rica que el Señor también la ha bendecido y le ha dado este don. Entonces le damos la bienvenida, licenciada, y que toda la noche es suya y que esperemos en Dios que todo vaya bien. Sí, así sea. Bueno, pues estoy a sus órdenes, como ya lo dijo la Madre Judith. Yo soy licenciada en psicología, tengo una maestría en terapia sistémico familiar y otra maestría en terapia gestal. Pues estoy a sus órdenes, les he preparado este tema, pues que espero les sea útil, y pues comenzamos. El tema es, como lo pueden ver, es comunicación familiar asertiva en tiempos de COVID. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Los temas que trataremos hoy serán: ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Cómo es la comunicación en mi familia? Errores de la comunicación. ¿El mensaje que deseo transmitir está siendo entendido por los demás miembros de la familia? Elementos ambientales a considerar en la nueva realidad. Y por último, veremos algunos tips para la comunicación asertiva. Digo algunos porque son solamente algunos ejemplos, porque pues obviamente hay mucho más. Y comenzamos. Primero que nada, pues, ¿qué es eso de la comunicación asertiva? ¿A qué le suena? ¿Qué le suena esto de la comunicación asertiva? Pues se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valores, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con las personas, pero yo también le pondría que es un estilo de comunicarnos con los demás, añadiendo un plus. No nada más es la comunicación, es una comunicación con calidad. Y también, además de calidad, es con calidez. Se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo los invito allá, desde donde están, en sus hogares, los invito a que cierren un momento sus ojos y imaginen, piensen, reflexionen cómo es y de qué manera se está dando la comunicación en su familia. ¿Cómo es y de qué manera se está dando la comunicación en mi familia? ¿Sí? Las preguntas que nos haremos será: ¿vivimos en un mismo lugar todos? ¿Algunos miembros de la familia viven fuera? Las edades, si hay niños, si hay personas de la tercera edad, si todos somos de la misma edad, si tenemos enfermos terminales, si tenemos enfermos crónicos,
si hay alguien enfermo, existe una fuente de ingreso fija o inestable, o bien si existe alguna carencia de empleo, ha reducido los ingresos económicos al hogar a partir de la pandemia. ¿Cómo ha cambiado todo nuestro contexto? Es decir, todo lo que nos rodea y cómo vivimos. O bien, ¿existen o no los medios para que se dé la comunicación a distancia? Hoy por hoy sabemos que la comunicación electrónica es un medio importantísimo que está siendo muy relevante en esta época. Nos ha unido y pues ha sido un elemento, una herramienta muy considerable para que se dé la comunicación. ¿Cómo es y de qué manera se da la comunicación en mi familia? Bueno, eso ya. Las formas. ¿Cómo son las formas? ¿Se crea un ambiente de confianza o temor al hablar? ¿El clima familiar es cálido o agresivo? ¿Se da por hecho el entendimiento del resto cuando se comunica algo? ¿Hay lugar para expresar las emociones y sentimientos sin temor a ser reprendido? ¿Es autoritaria? ¿Es agresiva? ¿Existe flexibilidad para escuchar y hablar? Esto es algo que es importante que analicemos. ¿Cómo se está dando en el contexto y la forma en la que se está dando? ¿Hay lugar para la escucha? ¿Hay lugar para que cada uno nos expresemos de la manera en que sabemos o podemos sin temor a ser juzgado? Ahora vamos, después de esta reflexión, quisiera que presentarles algunos errores que cometemos comúnmente en la comunicación. A veces se da el juicio. ¿Qué es el juicio? Catalogar como correcto, incorrecto antes de escuchar. Es decir, a veces estamos predispuestos a una respuesta sin pensar en aquello que nos están queriendo transmitir. Y nos apresuramos a contestar, nos apresuramos a dar una opinión y a decir si está bien o está mal. Y entonces interrumpimos. Interrumpir también es otro error de la comunicación. No permitir terminar a la otra persona su idea y apresurarnos al hablar. Hay que tener en cuenta también en esta parte de la interrupción la paciencia. Sí, muchas veces estamos interactuando con los niños y estamos tan metidos en nuestros quehaceres, en nuestras responsabilidades, que no damos el tiempo, aunque sea unos segundos o unos minutos, nos apresuramos diciéndole, ándale ya, ¿qué me estás diciendo? O no te entendí, luego me dices. ¿Sí? Eso es algo que nos pasa hasta con nuestra misma pareja, que no permitimos que se explaye en su idea y a lo mejor por la prisa o por el estrés interrumpimos. Otra sería la falta de atención al escuchar. La falta de atención al escuchar. Precisamente no es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo te veo a los ojos, me acerco a verte, me doy un tiempo para poder escuchar y poner atención en lo que tú me estás diciendo, adentrarme en la idea que me quieres transmitir. El dar por hecho
que está entendido el mensaje que deseamos comunicar. Muchas veces creemos que la otra persona ya nos entendió y posteriormente nos podemos estar enojando porque esa persona está haciendo las cosas de manera equivocada cuando damos alguna indicación, cuando platicamos algo, alguna experiencia, y no nos percatamos que a lo mejor no nos están escuchando, que a lo mejor esa persona está distraída o que esa persona está en el celular o tiene los audífonos puestos o a lo mejor no tiene la disposición para escuchar. Entonces, yo los invito en esta parte a cerciorarnos de que la otra persona ha entendido lo que yo quiero transmitirle. Luego viene el siguiente punto, que es imponer puntos de vista. ¿Sí? El poner puntos de vista es sentirme muchas veces conocedor de la verdad absoluta. Y en este punto quisiera por favor que reflexionaran un momento. Muchas veces al querer corregir, queremos que la otra persona piense exactamente como yo pienso, sin, ¿cómo les diré? Sin tener la flexibilidad o la conciencia de que todas las personas pensamos distinto. Entonces, vamos ahora al siguiente punto: actitudes hostiles y descalificación. Las actitudes hostiles y descalificación. Desde la postura, desde la manera en que expreso corporalmente una descalificación, desde el momento en que estoy llamándole a la otra persona, no sé, qué tonto, o menospreciando el esfuerzo que está haciendo. Desde ese momento estoy teniendo una actitud hostil en la mirada, en nuestra comunicación corporal. Invalidar los sentimientos y emociones de los demás. Esta parte es algo que hace la diferencia, en que se dé una comunicación asertiva o simplemente que no se dé una comunicación. Invalidar los sentimientos y emociones de los demás es quitarle peso, quitarle no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, aunque sean niños, aunque sean cualquier persona merece que sea validados sus sentimientos de tristeza, de alegría. Muchas veces les decimos a los demás que exageran, pero no sabemos si para esa persona ese sentimiento de alegría o de tristeza o de frustración sea demasiado grande. Y nuevamente, ¿el mensaje que deseo transmitir es entendido por los demás?
Elementos ambientales a considerar en la nueva realidad debido a la pandemia. Unos de los sentimientos que ha caracterizado esta época que estamos atravesando son precisamente los sentimientos de soledad y de tristeza, debido al aislamiento social, los duelos y las pérdidas diversas. En cuanto a los duelos, existen pérdidas desde pérdidas humanas, pérdidas de vidas, pérdidas de salud, pérdidas de trabajo, pérdidas de libertad, la tendencia a la intolerancia, el aburrimiento, el enojo, la impaciencia. ¿Sí? Muchas veces con esta tendencia a la intolerancia se crea un estado de ansiedad en donde la misma soledad, el mismo aislamiento crea una atmósfera de no sé qué hacer, y ahora las horas se van más largas, el cambio de hábitos, el cambio de la cotidianidad. Ya no, simplemente los chicos ya no pueden salir a jugar igual, su vida escolar, la vida misma de los padres, cómo ha cambiado simplemente el hecho de estar en dos partes a la vez, los padres que trabajan o las madres que trabajan, el tenerse que dividir entre la escuela, entre la casa, entre el trabajo. Entonces, pues tendemos a la intolerancia. La ansiedad, el miedo, el estrés y depresión, debido al temor del contagio, preocupaciones económicas, duelos, saturación de información, etc. Bueno, pues ahora vamos a los tips para lograr una comunicación asertiva familiar en tiempos de COVID. Tenemos pues varios, como les decía yo, varios tips, vamos a nombrar algunos. Tratar de entender las emociones y sentimientos de los demás. Mostrar interés, atención en los temas que nos compartan los demás, es decir, preguntar, adentrarnos aunque muchas veces no nos interese, muchas veces realmente lo que viene a platicarnos nuestros hijos en ese momento no es algo que sea lo más relevante en ese momento debido a las diferentes actividades y responsabilidades también, pero simplemente con hacer una pregunta se marca la diferencia. Si para la otra persona el tema que nos está comentando es importante, podemos mostrar por lo menos simplemente por el hecho de que para la otra persona es importante, ya puede ser importante para mí. El contacto visual. El contacto visual es algo que se está perdiendo cuando se platica, muchas veces en las reuniones familiares o inclusive en las reuniones con las amistades. El celular está
como en primer orden, y se está platicando con la persona de enfrente, pero no hay un contacto visual. Entonces es muy importante cuando hablemos con nuestros hijos, cuando hablemos con nuestra pareja, cuando hablemos con las personas con las que interactuamos, ver a los ojos, ver las expresiones del rostro. ¿Qué nos dice? Porque recordemos que la comunicación no nada más es el habla. La comunicación tiene que ver con todo lo que se dice al no hablar. Escuchar sin interrumpir. Bueno, pues este punto ya lo habíamos tratado atrás, pero a veces es algo pues parece que es muy sencillo, pero si lo ponemos en práctica, seguramente habrá una gran diferencia entre la calidad de plática que se lleve a cabo. Modular el tono de velocidad de voz con la que hablamos. Modular el tono y la velocidad de voz con la que hablamos. Muchas veces nos podemos sentir hasta regañados con un simple tono de voz alta y con una velocidad apresurada. ¿Cuántas veces le pedimos a la otra persona, no me grites? Y la otra persona nos dice, no, yo así hablo. Pero a veces estos tonos pudieran tornarse imperativos, pudiera marcar una distancia simplemente con la velocidad de la voz. No sabemos si la otra persona tiene la capacidad de comprendernos si hablamos con una velocidad apresurada. Siempre el tono de voz nos va a hablar de la calidez, nos va a hablar de la emoción. Observar nuestra corporalidad. Es importante que observemos nuestra corporalidad cuando hablemos, cuando tratemos de comunicar algo. Por poner un ejemplo, si yo cruzo los brazos cuando estoy platicando con alguien, cuando la otra persona me está platicando y yo cruzo los brazos, doy una imagen de que estoy cerrada a la idea que me está transmitiendo. Puede ser que me ponga una mano, un puño debajo de la quijada. Pudiera ser que con este simple manipuleo yo proyecte enojo o a lo mejor hasta intolerancia. Entonces yo sí los invito a observar la corporalidad al momento en que hablamos, nuestra corporalidad. Evitar las palabras que generalicen, como por ejemplo, todos, siempre, nunca. Por ejemplo, yo puedo decir, es que todos no me escuchan. Puede ser que alguien sí me esté escuchando. Y entonces podemos estar predisponiendo el ambiente familiar a una molestia. ¿Sí? Siempre dejan todo tirado. Puede ser que no siempre. Puede ser que haya excepciones. Puede ser que algunas veces sí recojan sus cosas.
puede ser que la semana pasada recogieron o que hace un mes lo hicieron. Entonces podríamos empezar a ser más específicos diciendo: el lunes dejaste tiradas tus cosas, ayer no fuiste a clases, no sé. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Nunca me ayudas. Te ayudé la semana pasada, mamá. Ok. Entonces hay que evitar este tipo de palabras que generalizan y que pueden ser el preámbulo de un conflicto. Hacernos responsables de nuestros propios sentimientos. Si bien vivimos en tiempos en esta parte que está influyendo en el ambiente, el encierro, las limitaciones, el cambio de hábitos, el cambio de actividades, el vivir una nueva realidad, hay que tener mucho cuidado en esta parte cuando hacemos responsables de nuestros propios sentimientos a los demás. Muchas veces podemos estar dando la responsabilidad de lo que sentimos a los demás, en lugar de decir: es que tú, por tu culpa, estoy enojado, o tú me haces enojar. Es mejor, podríamos decir, con esta acción que hiciste, yo me siento enojado. Parecen que son igual las dos frases, sin embargo, hay una diferencia. Hay una diferencia porque yo soy la responsable, yo soy el responsable de mis propios sentimientos y de mis propias emociones. Y yo me siento así con esta acción. No suponer, mejor preguntar. ¿Qué pasa con esto? Yo supongo que mi esposo está muy enojado conmigo porque no le contesté el teléfono. Y a lo mejor eso es solamente una suposición. Es mejor preguntar. Proponer soluciones en lugar de reprochar. A mí me gustaría, desde mi experiencia, ¿sí? Es bien importante en esta época en donde todo se ha modificado tanto, en donde se ha limitado el acceso a muchos lugares y el cómo y los lugares donde tenemos acceso, los cómo, la manera en que tenemos acceso ha cambiado. Podemos empezar a proponer soluciones. Bueno, me refiero específicamente a formas de distraernos, formas de disfrutar. Entonces, podemos comenzar a proponer y dar lugar a cada uno de los miembros de la familia a que propongan formas de interactuar, formas de diversión. Dejar claro que es mi percepción y no es siempre una verdad absoluta. Esta va muy de la mano con el punto anterior, que dejar
nadie, muchas veces tenemos una verdad absoluta, ya que cada uno de los miembros de nuestra familia tiene una necesidad diferente. Entonces, el poder escuchar, el poder dar mi opinión a partir de mi percepción, da lugar a la confianza, da lugar a una comunicación más abierta, en donde hay lugar para la comprensión. Y en estos momentos, toda esta parte de empatía emocional, el estar encerrados, el estar limitados, en lugar de vivirlo como una desaveniencia, podría ser una oportunidad para aprender nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de ponerme en los zapatos del otro. Pues eso es todo. Quisiera saber si alguien tiene algún comentario, alguien tiene alguna duda, cómo les pareció. Bueno, tenemos comentarios que nos dicen muchísimas gracias, interesante tema, muy interesante el tema y nos ayudará para tener una mejor comunicación con nuestra familia. Muchísimas gracias, buenas noches. Y bueno, pues muchos comentarios que agradecen su participación. Pues muchas gracias a la licenciada psicóloga Donají Mateos. Gracias. Pues hacemos también entrega de un reconocimiento por la participación en esta semana, Muchas gracias, padre. ¿verdad?, de la pastoral social. Y bueno, pues si quieren seguir contactándola, bueno, pues aquí están sus números. Creo que es muy importante en estos tiempos y en estos días el poder seguir procesos. Como les decía ayer, esto es la punta del iceberg. Hay muchas cosas que hay que trabajar y que ojalá también trabajemos la salud mental. Y bueno, aquí están sus teléfonos. Gracias por acompañarnos hoy en este día. Que Dios les siga bendiciendo mucho, por colaborar en nuestra parroquia, y a ustedes pues los esperamos el día de mañana para continuar con más formación en esta pastoral social en esta semana, que ha sido pues muy enriquecedora para cada uno de nosotros, con cada una de las personas que nos han acompañado en este día. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias para ustedes. Bueno, les doy la bendición, les agradecemos por estar pues conectados. Los esperamos el día de mañana en punto de las 8:30. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen muy buena noche.